66 al 72, un texto muy conocido, porque es por algo que nos acordamos mucho del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque negó al Señor Jesús. Y pobre Pedrito, ahí lo marcó la negación, ¿verdad? Toda su vida, aunque no fue lo más importante y relevante de su carácter. Vamos a ver que hizo en este pasaje algo mucho mejor que normalmente no resaltamos. Mis hermanos, aunque como creyentes nosotros ya somos nuevas criaturas, somos limpios, somos salvos, aún estamos en un cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un pensamiento todavía caído, todavía con pecado, tenemos un cuerpo con una naturaleza caída, y aunque el viejo hombre ha muerto, como que todos los días le damos RCP, ¿verdad? Para resucitarlo. Queremos revivirlo, revive todos los días, y todos los días hay que matarlo al viejo hombre, ¿verdad? Continuamente. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto a adorar a Dios, pero la carne, dijo el Señor Jesús, es débil. La carne no quiere, ¿verdad? Tenemos que sujetarla, tenemos que someterla. Ahora, aunque nosotros sabemos esto en teoría, a veces se nos olvida. Externamente es algo que tenemos en el pensamiento de el cuerpo es pecaminoso, la carne, pero normalmente olvidamos que tenemos esa lucha. Y el apóstol Pablo dijo a los Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, refiriéndose a esto: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Algo así como, no se te olvide que estás en un cuerpo de muerte. Es por eso que el cristiano, la Biblia nos pone como soldados, porque estamos en una guerra continua. Y el cristiano que no entiende o no tiene presente que está en una guerra continua, le pasa esto, lo contrario de lo que dice Pablo: se descuida, se confía y cae continuamente en pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra. Un soldado que está en plena guerra no baja la guardia. Un soldado que está en guerra no se duerme, no dormita, no está en sus laureles, está atento, está firme, está viendo, ¿verdad?, para no ser atacado. Sin embargo, cuando un creyente se vuelve orgulloso y se excede en confianza, algo así como, pues no creo que a mí me pase nada, puedo jugar con ciertas tentaciones, con ciertas cosas, me puedo dar ciertos lujos, es ahí justamente cuando caemos en pecado. Y el apóstol Pedro es el ejemplo claro de lo que le puede pasar a cualquiera cuando el orgullo lo lleva a pensar que jugar con la tentación o descuidarse o confiarse y no le va a pasar absolutamente nada. A veces así hay cristianos, ¿verdad?, que creen que pueden darse ciertos lujos y al cabo no pasa nada. Ahí jugar con la tentación, no me congrego mucho, oro poco, ahí le hago ojitos a la tentación y creo que no me va a pasar nada. Mis hermanos, ese es el engaño de Satanás, hacerte creer que no te va a pasar nada. Y justamente cuando tú ya ves el problema y quieres salir de eso, se vuelve imposible, se vuelve muy difícil, y además ya las consecuencias de eso son muy complicadas. Y Pedro fue el claro ejemplo de lo que no debemos de hacer en este texto, donde nos muestra la negación de Pedro. Ahora, no pierdan de vista, mis hermanos, que Pedro era un verdadero creyente. No estamos hablando de un creyente que de repente se congregaba por ahí, andaba medio dudoso. No, Pedro había caminado con el Señor Jesús. Pedro escuchó el evangelio del Señor Jesús, vio los milagros, el poder del Señor Jesús. Pedro dejó todo por seguir al Señor Jesús. En verdad era un creyente, era un apóstol, o sea, era un tipo fuerte en la fe. Porque de pronto pensamos que solamente puede caer aquel que anda débilcillo, aquel que no lo vemos pero el espiritual, el que se congrega, ese nunca, no. Pedro estaba fortalecido y aún así cayó en pecado. Y este pasaje nos muestra, mis hermanos, precisamente esto de tener cuidado en lo que nos pudiera pasar a nosotros.
Hay tres cosas que destacan en la negación de Pedro, y es lo que da el título a la enseñanza de hoy. Acciones que destacan en la negación de Pedro. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Qué podemos destacar de esta historia donde Pedro niega al Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, su responsable confianza, su irresponsable confianza. Pedro, mis hermanos, se jactó. Pedro se llenó de orgullo. Pedro pensó que a él no le podían pasar estas cosas. Aun cuando el Señor Jesús le había advertido: Pedro, ten cuidado. Vayan a Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Pedro, ¿verdad? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una vez tenía la costumbre de tomar, cuando me despertaba, agarrar el celular y meterme en la aplicación de la Biblia, y te aparece un versículo al azar, y entonces yo lo veía y en ese meditaba en lo que me iba despertando. Y entonces una mañana lo tomé y que dice, pero no alcancé a leer bien que decía Pedro, nada más vi que decía: Satanás te ha pedido para zarandear. No, hasta aventé el celular, hermano. Y como no conocía mucho la Biblia, dije, no sabía si eso decía la Biblia o no en ese tiempo. Entonces ya después vi que era Pedro y respiré. Y verso 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nota que el Señor Jesús no le estaba preguntando a Pedro: oye, Pedro, a lo mejor me fallas. Le está diciendo: Pedro, esto va a pasar, ya está aprobado, ya está validado. Satanás te pidió y te va a zarandear. Noten que Satanás no tiene autoridad sino de parte de Dios, pero ya estaba autorizado. Y el Señor Jesús no le dijo que no, solamente dijo: pero yo estoy orando por ti. ¿Para qué? Para que no te falte la fe, no para que no seas zarandeado. A veces nosotros pensamos que Dios no va a permitir que Satanás nos zarandee, y no, sí puede pasar, ¿verdad? Hay un propósito aún en eso. Sin embargo, Dios guarda nuestra fe, y es lo que le está diciendo a Pedro, que va a guardar su corazón. Ahora, aquí Pedro, ¿qué tuvo que haber hecho, mis hermanos? Cuando el Señor Jesús le dice eso, pues caer de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, que no pase por esto, no permitas que te falle, guarda mi corazón, quizá con lágrimas, no sé, algo referente a eso tenía Pedro que haber actuado. Sin embargo, Pedro actuó con jactancia y con orgullo. Vayan al versículo 33 del mismo capítulo 22. Dice, él le dijo: Señor, estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira qué Pedro tan valiente, ¿verdad? Se jactó: Señor, eso no me va a pasar a mí. Yo hasta la muerte, Señor, contigo. Eso no. Y no fue la única vez que se lo dijo. Cuando iban al huerto de Getsemaní, otra vez el Señor Jesús le dijo: Pedro, vas a fallar. Y vayan a Marcos capítulo 14, 31, la misma orgullo, la misma jactancia de Marcos 14, 31. Una vez más el Señor Jesús le advierte, dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro se creyó espiritualmente invencible, mis hermanos. Qué difícil, mis hermanos, qué duro cuando dejamos de depender, cuando no entendemos nuestra necesidad de depender de Cristo. Se nos olvida, mis hermanos, dependemos de Dios todos los días para respirar, para comer. Si hoy comimos, si hoy tomamos agua, si hoy tuvimos un techo, si hoy nos pudimos parar de la cama, fue por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Y por qué no le adoramos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no tuvimos comunión con Él y le agradecimos como debió de haber sido? Porque damos por sentado que lo tenemos. Y aún damos por sentado nuestra espiritualidad, damos por sentado que no podemos caer, y por eso no oramos tanto, por eso no tenemos tanta comunión con Dios, porque damos por sentado que no vamos a fallar. Estamos como Pedro. Pedro se creía espiritualmente fuerte, orgulloso, jactancioso. Y quiero que notes ese orgullo a qué lo llevó a Pedro a hacer.
Y Pedro cumplió todos los pasos para caer, para pecar. Todo lo que Pedro tenía que hacer para pecar, lo hizo. En primer lugar, Pedro no escuchó la palabra de Dios. Otra vez el verso 31, de ahí de Marcos 14, dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Dios le estaba diciendo a Pedro: vas a fallar. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro cerró sus oídos, cerró su corazón. No escuchó la palabra de Dios, no escuchó el consejo que Dios le estaba dando acerca de esto. Él dijo: no lo necesito, no me va a pasar esto a mí nunca. Y mis hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos habla a nosotros? Por una predicación, cuando leemos la Biblia, por un hermano, por una alabanza. Y hasta tú dices: ay, esto es para mí. ¿Y quién le dijo al pastor, verdad, que yo estoy viviendo esto? Alguien le chismeó, porque esto lo dijo por mí. No, es Dios que te está hablando a ti directamente. O sea, cuando sientes de: ay, esto es, yo estoy viviendo esto y a mí Dios me está diciendo esto. Mis hermanos, pero muchas veces cerramos nuestros oídos y endurecemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que estamos haciendo. A pesar de que Dios nos dice: no hagas esto, parece que Dios me dice: síguele, vas bien por donde vas, dale, no tengas temor. Y somos igual que Pedro, no escuchamos la voz de Dios. Como que queremos que Dios baje, ¿verdad? Y nos hable directamente. No, Dios nos habla ahora por el Hijo, nos habla por la palabra. Y es lo mismo, vale lo mismo que si baja Dios y te habla. Entonces, ¿por qué no hacemos caso? Que cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón. Pedro no escuchó la voz de Dios. Su orgullo también lo llevó a no orar o a orar poco. Porque esa es la otra, ¿verdad? ¿Estás orando? Sí. Bueno, no como debería. No estás orando lo necesario, ¿verdad? Son el pretexto que siempre ponemos. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús llevó a Pedro y a los discípulos al huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ya estaba la advertencia. ¿Y Pedro qué hizo con los otros discípulos? Se durmió. No creyó tan importante el hecho de haber orado. Y mis hermanos, es bien fácil juzgar a Pedro desde la Biblia. No, hombre, Pedro, ¿cómo negó al Señor? Pero no estamos diferentes a él. Pedro no oró, mis hermanos, lo necesario. Y nosotros muchas veces somos como Pedro, no oramos. El cristiano muchas veces está acostumbrado a orar de manera correctiva en vez de manera preventiva. Dios le estaba diciendo a Pedro, Cristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ora porque se te viene una prueba. Y no oró. Y nosotros también, nosotros queremos orar ya cuando está la prueba, ya cuando nos estamos ahogando, ahora sí queremos orar. No, es que tenemos que orar para no caer en la prueba. Queremos orar cuando nos estamos ahogando, cuando debemos de orar antes de meternos al agua. Por eso es importante orar todos los días para estar preparado. Yo no sé qué prueba me viene hoy, tengo que estar preparado para orar. Todos los días tengo que prepararme, no sé qué viene hoy. Y entonces no puedo orar ya cuando me estoy ahogando, porque ni mente voy a tener para orar como debe de ser. Hace unas semanas yo te decía que las batallas se ganan en oración. El negativo de esa afirmación sería también que las batallas se pierden cuando no oramos. Pedro perdió su batalla en el huerto de Getsemaní. Así como Cristo ganó su batalla en el huerto de Getsemaní, Pedro perdió su batalla en el huerto de Getsemaní. Él no oró, venía la prueba y estaba mal preparado. Esa es la consecuencia de no orar o de haber orado poco. Su orgullo lo llevó a no orar. Pero ¿qué más pasó con Pedro? El orgullo de Pedro lo llevó a actuar sin pensar. Actuar sin pensar. Cuando llegan los alguaciles a arrestar al Señor Jesús, Pedro sacó y le quiso cortar la cabeza a Malco, siervo del sumo sacerdote. Eso parece noble, como que dices, pues Pedro actuó bien porque quiso defender a Jesús. Sin embargo, no fue así, mis hermanos. Vayan a Mateo capítulo 26, versos 52 al 54. El Señor Jesús corrige la actitud de Pedro, le dice: Pedro, estás mal.
¿Por qué estaba mal, mis hermanos? Porque lo que Pedro estaba haciendo en primer lugar era imprudente. Mira el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Es imprudente lo que estás haciendo, Pedro, está mal. Número 2, el Señor Jesús le está diciendo que era innecesario. Verso 53 de Mateo 26. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es innecesario lo que estás haciendo, Pedro. Y por último, el Señor Jesús le está diciendo que estaba en contra de la palabra de Dios. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, el Señor Jesús le está diciendo, para nosotros, Pedro actuó de manera noble. El Señor Jesús le está diciendo: Pedro, estás siendo imprudente, es innecesario lo que estás haciendo y vas en contra de la palabra de Dios. Esta acción de Pedro de sacar la espada lo ha llevado a la cárcel y a haber muerto. Y esta es la enseñanza para nosotros, mis hermanos, en esto de actuar sin pensar. Mis hermanos, no podemos hacer nada sin primero ponerlo en manos de Dios. Busca el consejo de Dios y busca la oración antes de hacer cualquier cosa. Yo no sé si tú pones todos tus planes en manos de Dios, incluso aquellos que no son espirituales, aquellos seculares. Voy a estudiar en tal preparatoria. ¿Ya oraste para ver si es eso? ¿Cuánto tiempo oraste para ver si es lo que Dios quiere? Y también hay que estudiar, ¿verdad? Porque luego dice el joven: no, pues oré mucho pero no entré. No, pues también tienes que haber estudiado, ¿verdad? Todos los planes, mis hermanos, en manos de Dios. Me salió por ahí un carrito, voy a cambiar de carro. Es una ganga. ¿Ya oraste? Por eso luego nos estafan, porque nos llegan por donde más la carne, ¿no? Una ganga, mira, que no sé. Nos deslumbramos, se nos olvida orar, vamos y actuamos, y al final era un fraude, ¿verdad? Y cuando oramos, Dios te va ayudando, Dios te va acomodando, Dios te va cerrando las puertas. Entonces, Pedro actúa aquí sin considerar lo que el Señor Jesús iba a decir, la instrucción del Señor Jesús. Él sacó su espada y él tomó su decisión. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con ser impulsivos. Ser impulsivo es falta de dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu Santo que nos falta. Hasta para contestar. Ya estás pensando qué contestar, ¿verdad? Hay quien hasta maquina, ¿verdad? Cuando va a hablar con alguien y me va a decir, y luego yo le voy a decir esto otro. Y luego me va a contestar, y yo le voy a contestar de esta manera. Y es de Dios eso, para empezar, ¿verdad? Entonces es falta de dominio propio, mis hermanos. Ve, ora, ponle en manos de Dios, pide consejo a Dios. Y entonces sí, con sabiduría, ve y habla el tema. Pero muchas veces nos falta ese dominio, somos impulsivos, como Pedro aquí. El orgullo de Pedro también llevó a que siguiera de lejos a Jesús. Vea el versículo 54 de Lucas 22. Es un texto que nos brincamos también la semana pasada, les dije que lo íbamos a ver hoy. Pero en Lucas lo explica un poquito más a detalle. Dice el texto: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro de lejos. Nota que Pedro estaba atrapado, mi hermano, entre la fe y el temor. Él quería ser leal a Jesús, pero tenía terror. Él quería ser valiente, pero al mismo tiempo tenía cobardía. Y eso lo llevó a dudar y a exponerse en un lugar donde iba a ser confrontado con una prueba que iba a reprobar. Pedro entró a la casa del sumo sacerdote, donde lo identificaron, y él estaba mal preparado para la prueba que venía. Él en su corazón tenía la duda. Él decía: ¿cómo voy a dejar al maestro solo? Pero tengo temor que a mí también me vayan a matar. Se le olvidó de pronto la fe, la confianza, la fidelidad de Dios, la palabra. Y tuvo temor. Pero esta figura, mis hermanos, me gusta mucho porque bien representa lo que muchas veces nosotros hacemos. Hay muchos que siguen de lejos a Jesús. ¿Cómo sigues tú a Jesús? ¿De cerca o de lejitos? Pedro lo estaba siguiendo de lejos, ¿verdad? ¿Qué será seguir a Jesús de lejos, mis hermanos? Pedro tenía fe
tenía la fe suficiente para permanecer con Jesús. Y así estamos muchas veces, ¿verdad? Tenemos fe para venir a la iglesia de vez en cuando. Tenemos fe incluso para servirle. Tenemos fe para cantarle. Tenemos fe quizás hasta para leer la Biblia, orar. Pero a veces nos falta la fe para renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Eso es seguir a Jesús de lejos. Porque si estoy ahí, Señor, tengo fe. Si tienes, de verdad quieres permanecer, de verdad quieres seguir a Jesús, entonces renuncia a aquello que te aleja de Dios. Eso es permanecer, eso es seguir a Jesús de cerca. Pero es más fácil seguirlo de lejos, porque como que no me comprometo mucho, pero pues en mi corazón hay paz y alivio porque ahí medio estoy. Mis hermanos, el seguir a Jesús de lejos y no seguirlo es lo mismo, porque a los tibios los vomitará el Señor, ¿verdad? No hay fe real, salvadora. Entonces, nota que el orgullo de Pedro, mi hermano, lo llevó a no escuchar la palabra de Dios, a pesar de que se la dijeron, a no orar, orar poco, a actuar sin pensar y a seguirle de lejos. Y todas estas situaciones que ocasionaron su orgullo, lo llevaron, acomodaron el panorama para el fracaso perfecto. Estaba todo acomodado para que cayera. Y eso es lo que nos lleva a la segunda acción que destaca sobre la negación de Pedro, su caída. Y ahora sí vamos a entrar al texto 66. Todo esto fue pura introducción. Vamos al verso 66. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, ahora vamos a ver la caída de Pedro. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, todos los discípulos se dispersaron, llevaron al Señor Jesús a la casa de Anás, al patio de Anás, ex sumo sacerdote, que era el que movía los hilos dentro del judaísmo. Y fue ahí, mis hermanos, donde Pedro se acercó ahí de lejitos, y fue ahí donde fue expuesto. Una mujer lo reconoce, que era de los discípulos. Versos 66 y 67. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Acuérdate que Pedro y los discípulos estuvieron con Jesús toda esa semana en el templo. Ya los tenían bien identificados. Claro que sabían. Y estas palabras, mis hermanos, agarraron a Pedro descuidado, quizá no sabía qué pensar, no supo qué hacer en ese momento. Él estaba vulnerable y lo único que hizo fue: no es cierto. Negó al Señor Jesús. Entró en pánico y ahí viene la primera negación, verso 68. Mas él negó diciendo: no le conozco. ¿Te acuerdas hace rato que había dicho? No te negaré. Hasta la cárcel, hasta la muerte voy a ir contigo. No le conozco ahora, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Da la idea que se salió del patio de Caifás, se salió a la calle. Y mis hermanos, Pedro no supo qué contestar. Cuando una persona está mal espiritualmente, se le olvida la palabra, se le olvida la promesa de Dios, se le olvida la fidelidad, se le va la fe, se le olvida la adoración, se le olvida hasta que es cristiano. En ese momento lo que quieres es salir corriendo, ¿verdad? Andamos mal espiritualmente, mis hermanos, y eso va a pasar. Luego decimos: es que no entiendo cómo me pasó. Hiciste todo lo que tenías que hacer para fallar. Era lógico que te iba a pasar eso y vas a caer. Pedro se aleja avergonzado de ahí del fuego, dice que se estaba calentando, sale a la calle, pero quizá a tomar aire, quizá a meditar lo que estaba pasando, pero la paz le duró muy poco, porque ahora otra vez lo vuelven a acusar, verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Por el Evangelio de Lucas y de Mateo nos narran que ya era más gente. Yo nada más era esta criada del sumo sacerdote. Hay otros que lo estaban acusando. Ya muchos estaban observando. Ya la cosa estaba difícil, mis hermanos. Si uno hubiera dicho: agárrenlo, era el final de Pedro, y él lo sabía.
Así que por segunda vez lo negó, verso 70. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A diferencia de la primera vez de la negación de Pedro, mis hermanos, ahora Pedro tuvo tiempo para meditar lo que estaba haciendo. La primera como que lo agarró después. No, es cierto, yo no sé. Pero ahora estaba en pánico y ahora él estaba pensando: tengo que mentir, tengo que salir de esto, como sea lugar. Tan lo meditó, tan pensó que ya iba a pecar, que juró. Vayan al Evangelio de Mateo 26, 71 y 72. Mateo 26, 71 y 72. Dice: saliendo él a la puerta, que es el paralelo de la historia, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Pecado pues fue mentir en la primera negación, pero ahora comete un pecado aún más grande: miente y jura. Los juramentos para los judíos, mis hermanos, era algo establecido en la ley de Dios. No juraréis en nombre de Dios en vano. No es pecado en sí mismo jurar. A veces en la religión católica, los que vienen de ese contexto nos enseñaron que era pecado jurar. No es pecado jurar. Lo que es pecado es tomar el nombre de Dios en vano. Estoy jurando por Dios y es mentira. Ese es un pecado que se pagaba con la muerte. Hay algunos que dicen: pongo a Dios por testigo. Pues están diciendo que me caiga la maldición de Dios, que Él me juzgue, si es mentira lo que estoy diciendo. Mis hermanos, qué temor hablar de esa manera, porque eso estaba en la ley, los judíos lo entendían. El jurar en el nombre de Dios era algo sagrado, era algo que sí o sí era verdad. Entonces el hablar una mentira en juramento en el nombre de Dios, mis hermanos, era de los peores pecados que se pagaban con la vida. Y quiero que veas cómo una mentira o un pecado pequeño lo llevó a un pecado más grande. Primero mintió y ahora está jurando que no era verdad. Y ahí viene la última negación, Marcos 14, 71. Entonces, Marcos 14, 71. Muy bien, ahí está. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Esa decir es la palabra anatema en el original. Algunos la han escuchado en la carta a los Gálatas. Dice que el que predique un evangelio diferente al evangelio que conocemos, al evangelio de Jesucristo, al evangelio de la cruz, solo por fe, solo por gracia, sea anatema. O sea, el juicio de Dios caiga sobre esa persona. Está condenado al juicio de Dios. Eso es ser anatema, ser maldito. Estás maldecido. No que te vaya mal, el justo va a caer, ya eres condenado. Esa es la maldición divina, ¿verdad? Y Pedro está maldiciendo a Jesús. Está diciendo que el juicio de Dios caiga sobre ese hombre, mostrando su deslealtad, mostrando su temor, mostrando cómo el pecado va creciendo. Mis hermanos, primero mintió, luego juró, ahora está maldiciendo al Dios hecho carne. Qué duro, mis hermanos, qué difícil. Y aquí hay una enseñanza que podemos extraer muy importante. Quiero que notes cómo comenzó la caída de Pedro. Comenzó con confianza, comenzó con orgullo. No me va a pasar eso a mí, yo puedo hacer ciertas cosas y a mí no me va a pasar eso. Puedo darme licencias de hacer ciertas cosas y puedo mantenerme ahí. Ahí empezó el orgullo. Ese orgullo lo llevó a no escuchar la palabra de Dios. Hey, estás mal, estás en pecado, lo que estás haciendo no es agradable a Dios. Y hasta decimos: ¿cómo no vino el hermano? Porque estas palabras es para él. No, Dios te está hablando a ti y a mí también. Pero no escuchamos la voz de Dios. Y luego ese orgullo lo llevó a no orar o a orar poco.
como que no es necesario depender tanto de Dios, no necesito orar tanto o no necesito orar. Ay, oro el domingo. O ay, oren por mí, mis hermanos. Hay quien ya ni se molesta, ya manda por WhatsApp. Ay, oren por mí. ¿Y usted quién es? Me congregaba ahí en la iglesia. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. Ah, bueno. Ya, o sea, cada vez es menos, ¿verdad? La molestia que queremos. Ya ni siquiera quiero orar. Ya ni siquiera quiero que oren por mí. Ya es por correspondencia. Vayan y oren por mí. Mis hermanos, este hombre dejó de orar. Después su mismo orgullo lo lleva a seguir a Jesús de lejos. Lo lleva a no estar cerca de Dios. Y ya estando en esa condición, lo lleva a tomar decisiones sin consultar a Dios, saca la espada. Y estando en esa condición, mis hermanos, ya era cualquier cosita que viniera la tentación para que él cayera. Una humilde sierva del sumo sacerdote lo cuestionó y empezó a pecar este hombre. No, hombre, no es cierto, y maldito sea, y les juro que yo no, y le entró el temor. Así es la caída del hombre, mis hermanos. El pecado siempre va en aumento. El pecado siempre va en aumento. Es bien curioso porque como creyentes podemos llegar a pensar, mis hermanos, que si estoy en pecado y dejo que pase el tiempo, voy a poder quitar ese pecado de mi vida. Eso es una mentira del diablo. Entre más dejas pasar el tiempo, más va a aumentar el peso del pecado en tu vida. Y si hoy no lo puedes quitar, el día de mañana menos lo vas a poder quitar de tu vida. El hombre va de mal en peor. Si yo no hago nada por luchar con el pecado, mis hermanos, ni siquiera es que me voy a mantener en esa línea de pecado. Eso va a ir en aumento en mi vida. Va a ir degradándose el pecado en mi corazón. Y ahora va a ser más complicado el quitar el pecado. Por eso, mis hermanos, el mejor momento para frenar el pecado en mi vida, ¿cuándo es? Hoy, decía el expresidente Fox, hoy, cuando escuchas la voz de Dios, en ese momento tienes que decir, esto es para mí, Señor, gracias por hablarme, ayúdame. Con tu ayuda, Señor, voy a arrancar esto de mi corazón. Vayan a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Hebreos 3, 7 al 9, dice el texto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios les habló al pueblo. ¿Y qué hicieron? No lo escucharon, cerraron su corazón. 40 años les costó el problema. ¿Cuántos años quieres que te cueste a ti el cerrar tus oídos a la voz de Dios? No endurezcáis nuestro corazón. Cuando Dios te está hablando, ese es el momento en el que Dios te está dando la oportunidad de rendirte, decir, Señor, perdóname, si es cierto, ayúdame a arrancar esto. Ya no te voy a seguir de lejos. Es el momento de dejar esto a un lado. Y muchos dicen, no, mañana, no, pasado mañana, en un mes, esto se va a calmar, yo me voy a fortalecer y voy a regresar. No, mi hermano, esto es difícil. Hay gente que lleva años con el pecado y va aumentando y el problema aumenta y la degradación aumenta y se ve atrapado y ya llega y dice, ya no puedo salir de esto. Entonces, esa debe de ser nuestra oración, mis hermanos. Señor, no me permitas pecar, pero si peco, inmediatamente que tu Espíritu traiga arrepentimiento a mi corazón, Señor. Porque en ese momento no va a ser tan difícil. Pero si lo dejo correr, es como el enojo. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y algunos dicen, pues mañana me contento. No, lo que dice ese texto es, arregla la bronca inmediatamente con tu pareja o con la persona con la que te hayas peleado. No te esperes porque eso va a crecer. Y hay personas que dicen, no, deja pasado mañana. Y ya pasado mañana está más enojado el asunto y en un mes peor y eso se vuelve irreparable. En ese momento cantó el gallo, mis hermanos, verso 72 de Marcos 14, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba.
Pedro todavía estaba maldiciendo al Señor Jesús cuando el gallo canta. Por el Evangelio de Lucas nos da un detalle. Está en Lucas 22. Dice que Pedro estaba negando al Señor Jesús, lo estaba maldiciendo. Canta el gallo, Pedro se acuerda y el Señor Jesús voltea y lo mira. Y Pedro los ojos. Ahora ponte un minuto en los zapatos de Pedro. El Señor Jesús le había advertido. Él no oró, se llenó de orgullo, se alejó de Dios, seguía a Jesús de lejos, cae en pecado, maldice al Señor, canta el gallo, se acuerda y los ojos de Jesús sobre él. Mis hermanos, yo creo que esa mirada taladró el alma de Pedro. Y no era el Señor Jesús diciéndole, te lo dije, Pedro. No era el Señor Jesús diciéndole, ya, Pedro, ya caíste, vuélvete. Era el Señor Jesús confrontándolo con su pecado. Mis hermanos, así nos confronta el Señor Jesús con el pecado. A lo mejor no nos ve directamente, ¿verdad? La palabra es, dices, esto me está confrontando con mi pecado. A veces en una alabanza, ¿verdad? Y esto me está confrontando el Señor. Con amor, pero con autoridad. Y me está diciendo, vuélvete, ¿verdad? Y eso bastó, mis hermanos, para que Pedro se arrepintiera. Y eso nos lleva a la última acción que destacan de la negación de Pedro, su arrepentimiento. Nuevamente ve el verso 72, dice, entonces Pedro, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que el Señor Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. El Evangelio de Mateo nos da un poquito más detalle de esto. Si me acompañan a Mateo 26:75. Mateo 26:75. Dice el texto, entonces, ahí está. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y esto es a lo que me refería, mis hermanos, cuando les dije al principio, ¿por qué nos acordamos de Pedro? Por negar al Señor Jesús. Mis hermanos, sí la regó Pedro, obviamente, no lo voy a defender. Pero eso no muestra su verdadero carácter. Su verdadero carácter, mis hermanos, se ve aquí. Lloró su pecado amargamente. Él reconoció que era débil en la carne y que había pecado. Eso es lo que muestra el carácter de Pedro y eso es lo que nos animar a nosotros a parecernos a Pedro, no en negar al Señor Jesús, sino en cuando, mis hermanos, Pedro pecó, vio la mirada de Jesús y en ese momento se arrepintió. Ese era el carácter de Pedro. Y no lo recordamos por eso, ¿verdad? Nadie dice, no, hombre, Pedro muy bien, que se arrepintió bien rápido, tenemos que, no, siempre predicamos, no, ese Pedro cobarde, que, mis hermanos, no sé si nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Seguramente no. Este hombre creo que tuvo más fe de la que muchos pudiéramos tener. Y sabemos que se arrepintió porque eso no fue el final de Pedro. A diferencia de Judas, mis hermanos, que sintió remordimiento, Judas fue y se ahorcó. Pedro sintió remordimiento y se arrepintió. Y eso lo sabemos porque Pedro y Juan fueron los primeros que salieron corriendo a la tumba vacía. Fue Pedro de los primeros que vio a Cristo resucitado. Fue Pedro el que estuvo en el monte alto cuando Jesús apareció y le dijo que lo esperara en Galilea. Y Pedro fue y se adelantó y estuvo en Galilea. Y fue ahí donde el Señor Jesús lo levantó nuevamente, lo ministró. Vayan a Juan capítulo 21, versículo 15, un texto muy conocido. Juan 21, 15. Dice el texto, cuando hubieron comido, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes. Esto fue después de que Jesús muere, resucita, se les aparece, les dice, espérenme en Galilea, ahí está Pedro. Jesús se aparece a ellos y va directamente con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas?
Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay quien dice que le preguntó 3 veces, porque le estaba dando oportunidad de fortalecerse por cada negación que él había hecho. Quizás si solamente le hubiera dicho 2, Pedro se hubiera quedado con la última negación. Señor Jesús en su misericordia lo lavó para afirmarlo. Y no solamente por esto, sabemos que Pedro cuando lloró amargamente se había arrepentido, sino porque cuando 2 meses después de esto, mis hermanos, que él huye, en 2 meses Pedro se para frente a toda esta multitud que lo estaban acusando y que lo querían matar, frente a la guardia romana, frente al gobernador, sobre entre los fariseos, judíos, y les empieza a predicar el evangelio, mis hermanos, con una autoridad en Hechos 2. Y dice, el Cristo que yo predico es el Cristo que ustedes pusieron en la cruz. Mis hermanos, que Pedro ya no tenía temor de morir. Ese día se convirtieron al Señor, por lo menos. Se había arrepentido Pedro y dijo, no va a volver a pasar. Que después se volvió a equivocar Pedro más adelante. Porque así pasa, mis hermanos. No importa cuántas veces Dios nos fortalezca, volvemos a fallar. Pero otra vez fue restablecido, fue restaurado. Entonces vemos que Pedro se arrepintió genuinamente, fue restaurado por el Señor Jesús, porque hubo evidencia de ello. Entonces, concluyendo, mis hermanos, la caída de Pedro nos recuerda lo frágiles que somos, pero también el arrepentimiento de Pedro nos enseña el amor, la gracia y la fidelidad de Dios, que cuando nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si estamos lejos de Dios, amado, nada más tienes que arrepentirte. Él es fiel y justo. Síguelo de cerca. Renuncia a aquello que te aleja de Dios y empieza a caminar cerca de Jesús. Si hoy Dios te está hablando, no endurezcáis vuestro corazón. En medio de sus fracasos, Pedro aprendió que el orgullo y el exceso de confianza vuelven espiritualmente débil al creyente, pero Dios concede la victoria a aquellos que son humildes y dependientes de Él. ¿Cómo está nuestro corazón? Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser vigilantes en 3 cosas que vemos que Pedro vivió: la tentación, no endurecer el corazón a la voz de Dios, y si hemos caído, al sincero arrepentimiento. Amén. El Señor bendiga su palabra. Ahí está. Vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos. Prepare su ofrenda.